Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias al doctor Enrique Cáceres nuevamente por invitarme a este interesante escenario de investigación que ya lleva sus 8 versiones. Vamos a iniciar entonces la mesa número 9, titulada Pedagogía en la enseñanza del derecho. Pedagogía jurídica durante y pospandemia. Tenemos entonces en primer lugar la ponencia que será presentada por el suscrito Germán Alfonso López Daza, titulada Los retos de la enseñanza del derecho en tiempos de la pandemia de COVID-19. En segundo lugar, tenemos la intervención de la doctora Magdalena Hambleton Mercado de México con su ponencia titulada La motivación y la participación de los estudiantes de derecho frente a la educación online. En tercer lugar, tenemos la intervención del doctor Manuel Gustavo Ocampo Muñoa de México con su ponencia titulada La nueva normalidad en la educación jurídica y sus desafíos. La cuarta ponencia será presentada por la doctora Paulina Elisa Lagunes Navarro de México. Se titula La enseñanza del derecho para estudios de posgrados en la contingencia sanitaria COVID-19. Y por último, cerrará el doctor Víctor Manuel Rangel Cortés, Mayra Lorena Díaz Sosa y Brandon Arturo Lemos Ramos de México con la ponencia titulada Retos de la enseñanza del derecho a distancia luego del COVID-19. Damos paso entonces a la primera ponencia. A continuación, el trabajo, los retos de la enseñanza del derecho en tiempos de la pandemia del COVID-19, elaborado por el profesor Germán Alfonso López Daza, que cuenta con un doctorado en Derecho Constitucional por la Université de París II y un máster en Instituciones y Políticas Públicas por la Université de París I. Es director de la maestría en Derecho Público y profesor investigador de la Universidad Surcolombiana. Mi nombre es Germán Alfonso López Daza. Soy profesor de la Universidad Surcolombiana en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en Colombia. Agradezco a los organizadores de este evento por permitirme esta participación. Quiero intervenir con una breve ponencia sobre los retos de la enseñanza del derecho en tiempos de la pandemia del COVID-19. Esta reflexión que pretendo hacer en este tiempo, en este momento, la deseo realizar en virtud de las diferentes problemáticas que hemos tenido que enfrentar los profesores de las diferentes facultades de derecho, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, debido a este cambio que nos vino a imponer esta pandemia del COVID-19 desde comienzos del presente año. Es por ello que quiero presentar inicialmente unas problemáticas que se han podido deducir de toda esta situación en el proceso de enseñanza del derecho. Como todos sabemos, la pandemia del COVID-19 empezó a expandirse desde comienzos del presente año y ha impactado en todas las esferas de la sociedad, desde la economía, pasando por las institucionales, igualmente la educación, han tenido que acomodarse y reinventarse con el fin de continuar su funcionamiento. En el caso de las universidades, hemos tenido que adaptarnos a esta nueva situación y la enseñanza del derecho no ha sido ajena a este nuevo cambio, a este nuevo paradigma que hemos tenido que enfrentar durante estos 7 meses que hemos vivido, o tal vez 8 meses que hemos vivido en pandemia, para el caso de Colombia. Las principales problemáticas las he clasificado en 7 puntos. La primera de ellas la preciso en la reestructuración que hemos tenido que hacer los docentes, principalmente del área jurídica, acostumbrados a las clases magistrales en las que somos tradicionalmente quienes presentamos a la comunidad universitaria las diferentes temáticas en un ambiente cerrado, en un espacio de aula,
en donde existe una interacción directa con el estudiante. Ahora con la nueva situación que estamos viendo, esto nos ha obligado a que las clases sean a través de plataformas virtuales, lo cual hace que tengamos que reestructurar esas prácticas docentes que hemos tradicionalmente adoptado durante muchas décadas y tratar de ajustarlas a esta nueva modalidad de plataformas virtuales a través de encuentros sincrónicos o asincrónicos. El segundo problema que puedo presentar es el problema de la conectividad. En América Latina y más concretamente en Colombia tenemos esta grave problemática y es que muchos de nuestros estudiantes tienen problemas para acceder a la conectividad. No existe una suficiente red de Internet que pueda soportar en muchos casos de manera continua unas clases virtuales a través de las plataformas que estamos utilizando. También podemos diagnosticar un déficit de computadores y una especie de ignorancia de muchos, tanto docentes como estudiantes, en temas de TICs, lo que nos ha obligado a adaptarnos a este nuevo lenguaje, a estas nuevas prácticas a través del ejercicio de la docencia. El tercer problema que podemos aquí presentar es el desprestigio tradicional de las clases virtuales. En el caso colombiano, desde hace mucho tiempo existen programas que se han ofrecido a través de Internet o a través de clases virtuales y no, y eran clases que no eran muy bien vistas, digamos que frente a las clases tradicionales de presencialidad, las clases virtuales tenían una forma diferente de verlas, pero hoy día que estamos todos en esta nueva situación de virtualidad y de encuentros sincrónicos y asincrónicos, pues hemos tenido que ajustar ese paradigma que anteriormente teníamos. El cuarto problema que podemos presentar es el de la motivación desde la virtualidad. Los estudiantes en muchos casos no están muy motivados con esta nueva situación, eh, además del estrés que están viviendo por el hecho de estar encerrados durante semanas e incluso meses, hace que tanto estudiantes como docentes estén ampliamente desmotivados, tengan un exceso de conectividad, lo que hace que sea un obstáculo para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Otra problemática muy clara es el reto de las evaluaciones. Tradicionalmente los docentes de las universidades hacemos evaluaciones de tipo escrito, evaluaciones en donde a veces los aspectos memorísticos o los contenidos son evaluados a través de preguntas cerradas o abiertas. En este momento, con la virtualidad, nos hemos encontrado con este nuevo reto de pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo, es decir, de determinar qué tanto en realidad ha tenido o se ha desarrollado ese proceso de aprendizaje en los estudiantes, por lo que el reto que tenemos ahora es de implementar unos modelos de evaluación que nos permita de verdad conocer si ese proceso de aprendizaje, ese proceso pedagógico se pudo concretar a lo largo del semestre académico. Otra problemática muy clara es la falta de relación docente-estudiante, esa relación directa que se tenía cuando existían las clases presenciales, pues en este momento falta ese calor humano, esa charla que se hace entre docente y estudiante después de las clases, o esa interacción, ese calor humano, que obviamente ahora con estas plataformas virtuales es muy difícil implementar. Entonces, a veces esa lejanía, a veces este medio electrónico, este medio de las TIC, impide entonces que exista esa verdadera relación entre docente y estudiante. Y una última problemática que también quiero presentar es la monotonía en las clases, el aburrimiento de las clases, lo pesadas que son, lo poco dinámicas en virtud
de el uso a veces abusivo de las TICs. ¿Y cuáles son los retos entonces para la enseñanza en los tiempos de pandemia? En primer lugar, preparar y reeducar al docente en el uso de las tecnologías y las plataformas virtuales, igualmente educar al estudiante a esta nueva realidad que muy probablemente va a prolongarse durante todo el presente año y de pronto parte del año entrante. Lo segundo es readecuar los contenidos curriculares, readecuar ese modelo que tenemos de enseñanza del derecho hacia un modelo en donde las plataformas tengan un papel protagónico, establecer unos ejercicios interactivos para el desarrollo de las clases, revisar los modelos tradicionales para evaluar, implementando nuevas metodologías como sustentaciones, soluciones de casos y una interacción un poco más directa entre estudiante y docente a través de estas plataformas virtuales. Y tratar en lo posible de que no exista una fatiga, que esos encuentros sincrónicos sean supremamente cortos, supremamente concretos, pero muy sustanciosos. Entonces, en conclusión, nos queda un reto muy grande de adaptarnos, de capacitar a los docentes y a los estudiantes en el uso de las tecnologías de la comunicación, tener más recursos para la conectividad y para los computadores, trabajar en la creación de políticas institucionales en las que el acceso a la educación virtual se convierta en un derecho fundamental, trabajar más por competencias que por contenidos, racionalizar el tiempo de la conectividad para evitar la fatiga, mejorar la interacción docente-estudiante y hacer un trabajo de retroalimentación continua. Espero que estas breves reflexiones pues, contribuyan a esta discusión que apenas comienza. Muchas gracias por su atención. A continuación, el trabajo, la motivación y la participación de los estudiantes de Derecho frente a la educación online, por la profesora Magdalena Hambleton Mercado, que es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana y maestra en Ciencias Jurídicas y doctoranda por la misma Casa de Estudios, con una línea de investigación en materia de metodología de la enseñanza del derecho. En un contexto forzado por la realidad de una pandemia en el que la educación online ha llegado a las instituciones de educación superior como la mejor manera de poder continuar con los planes y programas de estudio, se nos lanza a los docentes una invitación para reflexionar y replantear las estrategias didácticas y la pertinencia de los recursos que utilizamos en nuestras clases. La educación en general y la educación jurídica en consecuencia se enfrentan a grandes retos. Uno de ellos es la falta de motivación de nuestros estudiantes de cara al estudio dentro de un contexto social que ha cambiado sus vidas debido a factores económicos, sociales, de salud, psicológicos, etc. Lo que afecta, entre otras cosas, su mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Como docentes, ya no nos es suficiente contar solo con conocimientos y habilidades para poder impartir una clase virtual. Hay que entender que el nivel de atención de los alumnos no es la misma que en una clase presencial, que no es aconsejable tenerlos conectados largas horas frente a un ordenador y que debemos poner especial empeño en su motivación y atención si en verdad deseamos que logren aprendizajes significativos. Por ello, se sugiere que los profesores sean capaces no solo de poder desarrollar y elaborar contenidos digitales, sino también de entender y utilizar distintas plataformas que les permitan, mediante una mezcla de actividades sincrónicas y asincrónicas, el fomento de la participación activa de los estudiantes y sus respectivas mediciones. Por ello, yo les quiero presentar el día de hoy dos plataformas que, en lo personal, me han ayudado muchísimo para incentivar la participación de los grupos en clases asincrónicas, es decir, virtuales. Estas plataformas son Mentimeter y Pear Deck. Mentimeter es una plataforma útil para la motivación, ya que a través de la misma se pueden crear presentaciones interactivas, en donde a partir de quizzes o preguntas, los alumnos podrán responder y ver los resultados en tiempo real, en formatos interactivos y visuales. Estos van desde gráficas, lluvias de ideas o mapas mentales, hasta cajas de diálogo y listados. Además, esta herramienta es gratuita y de fácil acceso, pues los alumnos solo necesitan un celular o computadora para participar en la presentación. Pear Deck es una herramienta para elaborar contenido educativo, interactivo y atractivo para los estudiantes. En lugar de elaborar solamente una presentación, esta herramienta te ayudará para que los materiales didácticos que desarrollen sean más significativos para el alumno. Pueden hacer muchas cosas con esta herramienta. Por ejemplo, transformar las presentaciones, que sean más interesantes, diseñarlas con contenido interactivo y hacer slides con evaluaciones para el alumno. La diversidad de opciones de interacción con las presentaciones permite que el alumno se comprometa con el aprendizaje. Entre otras acciones que podemos utilizar a través de esta plataforma, se encuentran el tener un plugin a través de Google Sites, añadir una presentación previamente hecha y transformarla en un material interactivo, realizar una evaluación formativa e inclusive añadir audio y animaciones de slides. Es una excelente opción
para la educación en línea, pues se pueden enviar las presentaciones a los alumnos, incluyendo su diseño, audio y video. Para el caso de la herramienta Mentimeter, es necesario poner en el navegador mentimeter.com y registrarse. Es muy fácil registrarse. Puedes tener acceso a esa sesión a través de tu cuenta de Facebook, a través de cuenta de Google, si es que ya la tienes, o bien con una cuenta de correo normal y un password, poder crear tu cuenta. Una vez que estamos adentro, nos muestra esta página principal, en donde yo, por ejemplo, aquí ya tengo un tema previo, preparado, que se dio con uno de mis grupos. Entonces, es tan sencillo como darle clic para revisar. Se los voy a poner a manera de presentación. Como introducción a la clase, coincidió con la polémica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de la consulta popular. Entonces yo les pedí a mis alumnos que por favor me pusieran una sola palabra que describiera su sentir relativo a la citada consulta. Y pues fue muy lindo porque al momento de poner la actividad se va formando esta nube de ideas, ¿no? Con los pensamientos de los chicos. Ellos ven cómo sus nombres, ¿no? Sus palabras van saliendo y vamos construyendo el sentir de la clase. Esto se puede utilizar al principio de clase inclusive para preguntar cómo se sienten o qué aprendieron, si se sintieron contentos con la clase anterior o cuáles son sus expectativas ante la clase que va a comenzar. Después estábamos analizando algunas teorías con relación a la naturaleza de la persona moral y los chicos tenían que ir contestando y pues se les mostraba con base en las teorías, ¿no? Que ya se habían expuesto, tenía que identificar los artículos del Código Civil y contestar aquella que fuera la correcta. Aquí también, por ejemplo, yo les puse la posibilidad de contestar una pregunta con límite de tiempo para tener ganadores. Entonces, una vez que contestan con el límite del tiempo que tienen cronometrado y que les aparece en su tablet, computadora o celular, la misma plataforma nos va a dar quiénes son los ganadores. Aquí podemos ver cómo tengo a los ganadores de mi grupo y entonces yo me puedo dar perfecta cuenta quiénes están participando, quiénes están más enganchados con la clase y quiénes están poniendo atención, ¿no? De pronto a quien yo no tengo como persona que está respondiendo, puedo saber que puede estar quizá conectado pero tampoco contestando porque no tenga ningún punto asignado y esto a mí me deja ver que puedo hablar más adelante con ellos o inclusive tratar de cambiar la dinámica de mi clase para tratar de engancharlos más. Para el caso de la herramienta Pear Deck, tenemos la misma situación que con Mentimeter. Podemos entrar ya sea a través de una cuenta de Google, a través de una cuenta de Facebook o abriendo nuestra cuenta particular. En este caso, yo ya tengo aquí también una sesión archivada que les quiero mostrar, mediante la cual yo tenía una presentación previamente hecha en Google Slides y con el plugin de Pear Deck en Google Slides puedo meter preguntas, quizzes, participaciones interactivas para que en el momento en el que se está presentando en clase, los chicos a distancia vayan participando y yo pueda ver quién participó. Y en esta ocasión, esta herramienta sí nos deja ver después en una hoja de Excel a qué hora participaron, qué contestaron en cada una de las preguntas y demás. Entonces, por ejemplo, aquí en la presentación estábamos hablando de condiciones generales de trabajo. Esta es otra materia. Yo les ponía, pues, los tipos de jornadas, algunas condiciones, y les empezaba a hacer yo preguntas de falso y verdadero, ¿no? Aquí en este caso les estaba yo preguntando si Juan trabaja de 7 de la noche a 2 de la mañana, si es cierto o falso que estaba trabajando bajo una condición de jornada mixta. Entonces ellos tenían que contestar. Aquí, por ejemplo, yo puedo ver, a manera general, 11 que contestaron bien, me salen los nombres de los alumnos, acá los tengo, y también tengo esta opción de verlos como en individual para yo poderles poner un feedback o estrellita o si de pronto alguno llegara a ser muy irresponsable o inmaduro con la respuesta, ocultar la respuesta porque los compañeros pueden seguir viendo las retroalimentaciones. De la misma manera, acá en la pregunta que les pongo por opciones, porque hay la opción de escoger, los alumnos escogen dentro de estas tres opciones que yo les he puesto y pues me va dando los datos de quién está contestando. Yo estoy viendo en tiempo real al momento de hacer mi clase cómo están participando, ¿no? Aquí volvemos al mismo caso de falso o verdadero. Sigo con la presentación, falso o verdadero. Y bueno, pues los alumnos están enganchados para poder participar dentro de la clase y más aún con las limitaciones que tenemos nosotros, de pronto de las fallas de internet, el que no se escuchan o no se pueden tener todos los micrófonos abiertos. De la misma manera, aquí era una pregunta de respuesta corta, en donde yo puedo, en esta sección, retroalimentar directamente y pues ver cómo están contestando, ¿verdad? Espero que les haya servido la presentación, pues con estas dos herramientas que de verdad recomiendo muchísimo para poder nosotros medir la participación y la motivación del grupo en esta modalidad que está siendo tan complicada para todos nosotros con motivo de lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias por su atención.
A continuación, el trabajo, la nueva normalidad en la educación jurídica y sus desafíos, por el profesor Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, y ganador del 4º y del 6º concurso nacional de ensayo en materia de justicia abierta, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión desde este congreso. Soy Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, y voy a platicarles de una manera breve de lo que hemos nosotros denominado la nueva normalidad en educación jurídica y sus desafíos. Bueno, este es el contenido de nuestro documento, el cual en su momento podrán ustedes leer con tranquilidad, pero que busca demostrar que en esta nueva normalidad que estamos llamando a este proceso de adaptación post-pandemia, la educación jurídica enfrenta diferentes desafíos. En específico, decidimos abordar el tema del rol docente y el empleo de las tecnologías de la información en los sistemas presenciales, cómo esto ha afectado a las y los docentes, este cambio de paradigma, ¿no?, en el proceso de educación jurídica. Debemos recordar que antes de la emergencia sanitaria, es más, si quisiéramos dar un vistazo a los modelos de educación jurídica, si quisiéramos estacionarnos en el 2019, yo me quedaría diciendo que estábamos en un proceso como todavía de transición de esa escuela tradicional de la enseñanza del derecho hacia las competencias. Las universidades públicas, encabezando este cambio de paradigma educativo, y bueno, pues el docente o los docentes empezaban, o ha sido en este siglo XXI, una adaptación del docente autoritario hacia el instructor de conocimiento jurídico, que hace planeación, es decir, planea sus actividades, no llega a improvisar, y que vincula tanto con la realidad y con los valores éticos, pero también con aspectos globales. Sin embargo, aún en esas condiciones todavía es bastante resistente antes de la pandemia, pues al empleo de las tecnologías de la información y comunicación. Al llegar la emergencia sanitaria, ocurre que, surgen nuevos desafíos. Desaparece lo presencial, ya no podemos estar en las aulas, entonces ese traslado de lo presencial al escenario virtual nos movió a todos de nuestra rutina y nos hizo tomar estas vías, como la que hoy estamos utilizando para realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje del derecho, pero eso implicó la necesaria modificación de estrategias y actitudes docentes. Nos tomó esto, incluso ya iniciado un semestre, y tuvimos que hacer adecuaciones a nuestras planeaciones. Entonces, este cambio de entorno afecta tanto a la licenciatura como al posgrado, que tendríamos que atender el contexto ahora de los estudiantes y sus problemas a veces de conexión o de comunicación, lo que implica cambios en la manera de evaluar y la utilización de plataformas educativas al tiempo de videollamadas y al tiempo de aplicaciones de mensajería. Es decir, todos tenemos o formamos parte a partir de si me lo permiten, esta pandemia, de grupos de WhatsApp académicos con nuestros estudiantes e ingresamos a las plataformas oficiales, pero también utilizamos las videollamadas. Entonces, al mismo tiempo podemos utilizar 2 o 3 de esas herramientas. En la Universidad Autónoma de Chiapas, que es la institución a la que el servidor labora, en el tema jurídico, cuando surge esta emergencia, y lo tomamos de referencia un poquito, pues surgieron cursos de capacitación para docentes y alumnas y alumnos. Los procesos de selección cambiaron, se tuvieron que hacer de manera virtual, igual que los exámenes.
Y por supuesto se promovió, se incentivó el uso de plataformas y de aplicaciones. Y algo muy interesante fue el fortalecimiento del programa de tutorías para este acompañamiento a las y los estudiantes, con la intención de que no hubiera deserción por esta situación, ¿no? Por lo tanto, el rol docente, ¿cuál es bajo este contexto? Pues nos convertimos pues en docentes que debemos ayudar a contener y frenar esos sentimientos y emociones que pudieran en un momento dado influir en el ánimo de los estudiantes, ¿no? Para que ya no quisieran o no estudiar la licenciatura. Tenemos que promover, por lo tanto, la resiliencia y convertirnos en guías académicos, combatir la postergación de las actividades, es decir, tenemos que trabajar bajo este escenario, pero tomando en consideración diferentes situaciones, ¿no? Debemos ser escuchadores, debemos escuchar y ser activos, ¿no? Finalmente, les comparto que la relación entre la tecnología y la educación jurídica se transforma a partir de esta emergencia sanitaria y se generan pues nuevas habilidades que tenemos que ir desarrollando para adoptarnos, y sin duda alguna que este proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho del docente se convierte en un guía académico resiliente, es decir, nos tenemos que adaptar nosotros primero a esta situación para entender a nuestros alumnos y su nuevo contexto. Les reitero mi saludo y quedo al pendiente de sus comentarios. Gracias. A continuación, el trabajo, la enseñanza del derecho para estudios de posgrado en la contingencia sanitaria COVID-19, por la profesora Paulina Elisa Lagunes Navarro, que es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Privado por la Universidad Cristóbal Colón, doctor en Derecho por el programa de doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Cristóbal Colón. Actualmente es profesora e investigadora en Infotec. Hoy en día, uno de los desafíos más representativos para la educación en México ha sido la contingencia sanitaria de la COVID-19 a partir de marzo del presente año, puesto que de la noche a la mañana diversas instituciones educativas de los diferentes niveles académicos tuvieron que emigrar de la modalidad presencial a la modalidad a distancia. Tal situación mostró cómo las instituciones académicas respondieron ante este acontecimiento inédito, puesto que tuvieron que adoptar la forma en que llevarían sus clases, ya sea a distancia, virtuales y o en línea, con la finalidad de continuar con la impartición del curso escolar. Esto conllevó a que las instituciones educativas implementaran las clases virtuales y en línea, es decir, emplearon algunas plataformas virtuales con la finalidad de diseñar y desarrollar las asignaturas mediante el uso de Internet y así lograr la comunicación entre alumnos y docentes, creando el espacio para realizar trabajos de forma individual y o colectiva. Adicionalmente, implementaron el uso de las videoconferencias con el propósito de llevar a cabo las clases virtuales e interactuar mediante algunas actividades, como puede ser un debate, los foros, el resolver las dudas o retroalimentar a los estudiantes sobre las tareas que se van dejando. Ahora bien, la enseñanza del derecho en ocasiones se ha visto impartida por clases magistrales. Sin embargo, el cambio de modalidad implica no solo el empleo de las tecnologías de información y comunicación, sino que el docente adopta un rol distinto que lo lleve a lograr los procesos de enseñanza-aprendizaje en las y los estudiantes, mediante la implementación de diversos métodos, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en investigación, método del caso, entre otros. Para este trabajo me voy a enfocar en lo que es el aprendizaje basado en problemas en un entorno digital para el nivel de estudios de posgrados. Por consiguiente, me centro en 3 preguntas.
¿Qué es una ABP? ¿En qué consiste? ¿Y cómo influye el uso del ABP en los estudiantes de posgrados? Para ello debemos partir con que este método de enseñanza-aprendizaje comienza cuando se le presenta un problema a las y los estudiantes y este debe encontrar la solución al identificar las necesidades y buscar la información pertinente para resolverlo. Por ende, es importante el trabajo colaborativo con pocos miembros de equipo. Este tipo de método implica que las y los estudiantes compartan sus experiencias previas con sus compañeros, desarrollen habilidades al analizar, sintetizar la información, lo cual conlleva al compromiso por parte de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. En cuanto hace al rol del profesor, pues se convierte en un guía o facilitador, mientras que los alumnos desarrollan su pensamiento crítico. Cabe mencionar que este tipo de método es empleado en diversas universidades. Sin embargo, el aprendizaje significativo que tiene al usarse en estudios de posgrados es que, uno, el grupo posee experiencia profesional y dos, el grupo de posgrado es heterogéneo, es decir, encontramos estudiantes de diversos perfiles, como abogados, ingenieros, economistas, administradores, contadores, entre otros. Aquí depende mucho del posgrado que estemos hablando, lo cual nutre el conocimiento desde una perspectiva multidisciplinaria, dado que los estudiantes pueden compartir, aprender y reflexionar sobre el área de expertise de los miembros de equipo. Ahora bien, para llevar a cabo este método en una plataforma virtual pareciera complejo, pero no es imposible, dado que existen diversas plataformas que ofrecen el generar grupos de trabajo o equipos en la misma sesión. El profesor puede monitorear y auxiliar en cada momento a los equipos de trabajo. Es decir, la modalidad a distancia no debería de ser un obstáculo para emplear metodologías activas, ni una excusa para continuar o regresar a los métodos tradicionales o a las clases magistrales en donde el profesor era el emisor del conocimiento, sino que da la oportunidad de que el estudiante pueda realizar consultas en sitios web sobre lo que está viendo en la sesión. De esta forma, en alumnos de posgrados se desarrollan sus habilidades de aprendizaje autogestivo y las de investigación. Adicionalmente, el resultado dado a conocer en plenaria por medio de una exposición de equipos es muy enriquecedora, ya que todas las partes involucradas, el profesor y los estudiantes, aprenden las distintas perspectivas y pueden generarse un debate para reflexionar sobre un tema en específico. Asimismo, resulta más enriquecedor cuando este método es empleado en un proyecto integrador semestral o cuatrimestral, en donde todas las asignaturas convergen entre sí para resolver la situación presentada a las y los estudiantes. Aquí están algunas fuentes que utilicé y por último quiero agradecer al comité organizador por la invitación para participar en este evento tan importante, ya que ofrece la oportunidad de aprender de nuestros colegas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje del estudio del derecho. Muchísimas gracias. A continuación, el trabajo. Retos de la enseñanza del derecho a distancia luego del COVID-19, por el profesor Víctor Manuel Rangel Cortés, la profesora Mayra Lorena Díaz Sosa y el profesor Brandon Arturo Lemus Ramos. El profesor Víctor Manuel es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de posgrado y licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. La profesora Mayra Lorena es doctora en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Y el profesor Brandon Arturo es especialista en Derechos Humanos por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. El 2020 quedará marcado en la historia de la humanidad como el año del COVID-19, una pandemia que ha causado estragos en los países. Se trata de un tipo de acontecimiento
desconocido en México. Claramente la gravedad del asunto ha superado las capacidades de los gobiernos del mundo. Países importantes como España e Italia se han visto rebasados por la contingencia. En relación con la enseñanza del derecho, las universidades y centros de estudio en general se han visto obligados a tomar decisiones drásticas, como el abandono de las aulas y trasladarlas a clases a distancia, a través de Internet. La medida de entrada no parece mala. Sin embargo, habría que valorar o hacer la pregunta de si México está listo para atender una situación de esta naturaleza. Pues no. Nuestro país no tenía en su memoria un acontecimiento extremo que implicara el aislamiento social durante un periodo prolongado y que la educación tuviese que transitar de lo presencial a lo virtual. Ni el sistema educativo ni las familias estaban preparados para esto. Ciertamente, hay que celebrar que muchos docentes de derecho han hecho frente a la situación con las herramientas que tienen a la mano y de alguna manera resolvieron las dificultades. Seguramente de forma sobresaliente, pero también hay que poner los pies en la tierra y abrir los ojos. Hay retos que debemos identificar para poder superarlos. Por ejemplo, una videoconferencia suena bien y como algo vanguardista. Sin embargo, es posible que no sea la mejor herramienta para un curso a distancia. La enseñanza del derecho debe mirar a los nuevos horizontes que la tecnología tiene ante nosotros. Y decir nuevos es sumamente relativo, porque en otras áreas están muy avanzados. El objetivo de este trabajo es exponer algunas experiencias y retos identificados en la enseñanza del derecho durante la pandemia del COVID-19 en México, en la licenciatura del Derecho de la UNAM y maestría de la Universidad del Valle de México. Se describe el comportamiento de alumnos y profesores en el tránsito de un sistema presencial por uno a distancia y por videollamadas, emergente durante la pandemia del COVID-19 en México. Básicamente, se exponen las experiencias adquiridas durante la citada pandemia. Tanto el FES Acatlán de la UNAM a nivel licenciatura y en la Universidad del Valle de México a nivel maestría. Desarrollo, el primer reto es la formación docente. Quienes impartimos clases de derecho debemos actualizarnos en la materia de tecnologías de la información. Aplicadas en el e-learning, no podemos quedarnos atrás de otras carreras, menos de las circunstancias que la sociedad demandará en el mundo post-pandemia. En este punto, debemos aceptar que existe una gran diferencia entre un curso presencial y uno a distancia. El profesor debe contar con formación sólida sobre el uso de ambientes virtuales, de aprendizaje, denominados ABA, investigación y búsqueda de información, de calidad, diseño instruccional, objetos virtuales de aprendizaje, denominados OVA. Será importante ponernos al día con los cursos de capacitación. A sus pares en las universidades deberán entender una cosa, la dinámica de una clase presencial, otra la de semipresencial y distinta a la clase a distancia. Las clases de 2 horas o más en plataforma Zoom y otro para videollamadas no necesariamente son la mejor opción. Imaginemos un profesor cuya clase no es un tanto tranquila. El resultado será que el alumno no pondrá la atención requerida. Recordemos que no todas las clases no son stand-ups, ni siquiera se tienen que usar chistes. El segundo reto para superar son las dificultades de accesibilidad. No todos los alumnos y tampoco todos los profesores tienen la posibilidad de contar con una computadora. Esta situación es más común en las universidades públicas y es un punto muy importante porque en alguna medida la contingencia generó la exclusión de aquellos alumnos que no tienen la posibilidad de contar con este equipo. Igualmente, hay que considerar que en muchos hogares solo hay una computadora. Sí, para toda la familia,
Si el papá tiene que usarla para el trabajo, entonces el hijo en ese mismo instante ya no puede entrar, por ejemplo, a una videoconferencia. Lo mismo sucedería en caso de que la casa del estudiante o del profesor se quedase sin luz por el momento de la plática. Este reto lo podemos superar al aceptar que la videoconferencia puede verse muy espectacular. Sin embargo, es mejor utilizar recursos a los que el alumno pueda ingresar a lo largo del día o la semana. Tal es el caso de un video grabado en YouTube y alojado o vinculado a un AVA, una infografía digital como las que se puede crear en Genially. Lo mismo con la plataforma H5P, que permite hacer recursos didácticos atractivos para el alumno, pero sobre todo que le transmitan un conocimiento. Hay otras tantas herramientas que se pueden utilizar. Recordemos que la educación a distancia debe ser una experiencia agradable, no una tortura. El tercer reto es el precio del trabajo a distancia. Insisto, plantear un curso en línea no es lo mismo que uno presencial. En este último, tal vez podemos prescindir de la tecnología y de la formación docente requerida, pero en el otro, no. Como ya se dijo, un curso a distancia requiere de una formación especial, requiere del diseño de actividades bajo parámetros estrictos de diseño instruccional. En la clase presencial vemos al grupo el día de clase y nada más, mientras que a distancia se requiere comunicación constante con los estudiantes a efecto de captar su atención o aclarar dudas. Así el tiempo que se dedica a la materia excede de las horas de clase tradicionales. Igualmente, hay que considerar que el profesor trabaja en su computadora y en su internet, servicios que deberían de ser compensados. Por ello, este trabajo docente de este tipo debiera ser valorado con un pago más elevado. El uso de lugares adecuados, no perdamos de vista que si bien es cierto trabajar desde casa puede tener ciertas ventajas, también lo es que no son los sitios propicios para trabajar. En muchos casos se puede luchar contra ruidos extraños, las distracciones familiares, fallas en el internet. En lugares como México es muy común que a ciertas horas escuchemos recogedor de la basura, tocar su campana. El aspecto de salud o físico también es un tema que hay que analizar. Las horas que los profesores y alumnos pasarán frente a las computadoras puede ser excesivo. Por ejemplo, en el caso del profesor, deberá invertir un tiempo para perpetrar la clase y otro más para impartirla a través de la plataforma. A la luz emitida por los aparatos causará estragos en la salud. Asimismo, podríamos considerar problemas de sobrepeso, que de por sí ya son de consideración porque el profesor estará sentado durante lapsos mayores. Esto concluye las presentaciones de la Mesa 9, Pedagogía Jurídica durante y post-pandemia, moderada por el profesor Germán Alfonso López Daza. Les agradecemos su atención y todos sus comentarios y preguntas, favor de hacerlos llegar a través del chat. Muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra al profesor Germán Alfonso, quien nos podrá nos ayudará con las preguntas y comentarios que se han hecho a la mesa. Ha habido bastantes en Facebook. Profesor, muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí, tenemos aquí algunas preguntas que han formulado a través del Facebook. Bueno, la primera es un comentario y una pregunta de Rocío Araujo. Comenta que excelente mesa, felicitaciones. Hice una pregunta para el profesor Germán. ¿Puede comentar una experiencia que el ambiente virtual ha generado desde la falta de preparación hasta las situaciones más creativas, tanto de los estudiantes como los profesores? Bueno, una vez responde entonces la pregunta para Rocío. Muchas gracias por el comentario, por esta mesa que yo creo que ha sido, nos hemos identificado los profesores que hemos intervenido en ella acerca de las problemáticas que aquejaron o están aquejando todavía, porque aún estamos en esta situación, no solamente a los profesores de pregrado, sino también de posgrado y obviamente a los estudiantes. Efectivamente, todos los docentes, como ya lo mencionaban muchos de mis colegas de la mesa, todos los profesores prácticamente nos cogieron fuera de base al afrontar una nueva dinámica para la cual no estábamos preparados. Y particularmente lo hablo a nombre propio, obviamente cuando me enfrenté por primera vez a estas plataformas, obviamente empecé a aprender entre el error y el acierto. Fue un proceso de aprendizaje mutuo con los estudiantes y tratando de explorar en el mismo camino qué alternativas teníamos, porque teníamos que enfrentarnos y teníamos que desarrollar las clases
puesto que el tiempo apremiaba y necesitábamos darle continuidad a las clases y a todo el desarrollo curricular de nuestros cursos. Es así que entonces la falta de preparación para esta conectividad y este trabajo sincrónico y asincrónico en algunos casos nos trajo unos retos como fue el de improvisar en algunos casos, ¿no? Yo lo digo sin pena, nos tocó prácticamente aprender en el camino, mirar qué alternativas teníamos fuera de tener diapositivas, de apoyarnos con videos, apoyarnos con trabajo a través de las plataformas de videos o a través de trabajos expuestos por los mismos estudiantes con el fin de que existiera una dinámica y ellos obviamente no se aburrieran porque como lo mencionaba el último colega, el hecho de que un profesor estuviera 2 horas o más de clases en una plataforma de estas, pues hacen que eso se vuelva completamente inmanejable. Es así que entonces hemos tenido que ser mucho más creativos, tratar de implementar, por lo menos en nuestras clases yo implementé algunos apartes de alguna película que venía al caso de la violación de un derecho fundamental, en el caso mío que yo dirijo un curso de Derecho Constitucional. Entonces traté de implementar una película con el fin de aplicarla al caso que estábamos viendo, a casos concretos teóricos que estábamos viendo de algún derecho fundamental. Entonces en esto de la creatividad hemos tenido que ser, como se dice, bastante ágiles e ir actuando en el camino. Ya en este segundo periodo, por ejemplo, para el caso colombiano, que apenas estamos en el segundo periodo, tenemos unos periodos académicos diferentes a México, ya estamos como un poco más preparados después de que nuestras universidades nos dieron algunas pautas para enfrentar esta situación y creo que ya hemos cogido un poco, hemos tomado algo de experiencia y estamos como enfrentando esa situación con un poco más de solvencia. Pero obviamente yo pienso que la presencialidad, o mejor la virtualidad o el trabajo sincrónico a través de plataformas nunca va a reemplazar completamente la presencialidad. Creo que todos esperamos que esta situación se normalice para que retomemos la normalidad que teníamos. No sé si hasta qué punto vaya a ser igual, pero de todas formas esta experiencia nos deja una moraleja muy grande y es que, o por lo menos unas experiencias muy grandes, y es el uso de estas plataformas que anteriormente no manejábamos. Tenemos una segunda pregunta de Yanira, eh, de Yanira Roldán, Eduardo Román González, Andrea Delgado, Artesán, Gloria Ruiz, Luis Mendoza, Diego Kotzka y Alejandra Garrido. Hacen comentarios de lo útil e idóneo de las herramientas mencionadas por la profesora Hamilton. Donaghy Hernández, como alumna, comenta lo útil que son para hacer las clases más didácticas. Me parece también muy pertinente el aporte de la profesora Hernández sobre estas plataformas o sobre estas didácticas, estas herramientas. Personalmente no las conocía, voy a tratar de explorarlas para ver si las puedo implementar en mis clases porque este tipo de ayudas son necesarias. Está la intervención de Gloria Ruiz. Dice que sería conveniente que se siga promoviendo esta reciprocidad de mejora continua a la docencia jurídica, puesto que ante las condiciones de pandemia seguirá la transformación educativa. Yo también coincido con Gloria, es necesario que la docencia jurídica, que sigamos en este proceso de retroalimentación, de formándonos como docentes, porque uno se forma todos los días, es un proceso formativo mutuo en el que los docentes tenemos que estar, digamos, listos para seguir enfrentándonos a estos retos. Sigue la otra pregunta de Mariana Gómez. Comenta, considero que estas herramientas son excelentes para nuestro aprendizaje y hacer las clases más dinámicas. Otra pregunta o una intervención de María del Pilar Velázquez Chávez. Dice, un problema que surgió sobre todo para los alumnos que pasaron el examen en la UNAM y que esperaban la opción presencial, quedaron varados por no tener los recursos para una computadora y el pago de internet. ¿Qué pueden decir sobre esto? ¿Cómo se garantiza una educación sin los recursos necesarios?
bueno, esta pregunta, no sé, Carlos, como para qué iría dirigida, es como un asunto muy particular del examen de la UNAM. No sé si de pronto alguno de los profesores que intervinieron pueda de pronto aclarar esta inquietud. Bueno, esta otra pregunta de Elvira Viña dice, ¿la UNAM tiene centros para que vayan a trabajar ahí o están haciendo préstamo de equipos para tenerlos durante el semestre? Creo que está respondiendo la inquietud que formulaba María del Pilar Velázquez Chávez. Entonces dice Elvira Piñas que hay centros para préstamo y que al alumnado se le hace llegar estas opciones. Nora Rodríguez Ávila expresa lo siguiente, dice, los docentes de Derecho requieren mayor capacitación en el manejo del aula invertida o flipped classroom para hacer frente a la educación en línea. María Elvira Viñas, dice María Pilar Velázquez Chávez, dice, el llevar equipo a casa sí tiene la ventaja de contratar internet, pero hay paquetes que se pueden pagar con lo que se pagaría de pasajes mensuales. Pregunta para Maggie Hamilton. ¿Conoces algún recurso, algún curso o plataforma donde un docente se pueda capacitar en el uso de alguna de las herramientas que utilizas? Es para la profesora Maggie Hamilton. Buenos días, bueno, ya tardes casi. La verdad es que, mira, hay varias opciones. Nosotros en la Universidad Panamericana tenemos un centro que se llama Centro para la Investigación y la Enseñanza, CIE, que sí tiene mucho material público y tiene su propia página web, mediante la cual da a conocer recursos y estrategias y también artículos y publicaciones y tips y, bueno, una variedad muy vasta de información en materia pedagógica para acceso, algunos están para acceso público. Yo pienso que esta cuestión que estamos viviendo va a enfrentar también a las instituciones educativas a trabajar con una mayor interdisciplinariedad, porque casi todas las universidades tienen, por ejemplo, pues estas áreas o las licenciaturas en pedagogía o estas áreas que están encargadas de desarrollar de alguna manera planes y contenidos con miras u objetivos pedagógicos, y creo que ahí las facultades de humanidades y, bueno, todas las escuelas y facultades tendrán la obligación de acercarse para que se desarrollen cursos y programas de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas. Esto es algo que pues veníamos hablando desde hace muchísimo tiempo en los congresos, ante las ediciones de los congresos anteriores, ya lo anticipábamos. Lo que pasa es que la realidad nos lo puso enfrente de una manera brutal, ¿no? Ya es inminente, ya no hay forma de tapar el sol con un dedo, y pues ahora lo tenemos que afrontar. Por otro lado, por ejemplo, de las herramientas que yo presenté, sí hay algunos tutoriales en YouTube públicos también, que son muy intuitivos. De entrada, estas dos plataformas que yo mostré, Mentimeter y Pear Deck, son muy intuitivas para los profesores, son de fácil utilización, y creo que aquí lo que vale la pena, y creo que ya todos podríamos coincidir al respecto, es perder el miedo. O sea, de pronto a lo mejor es que, ¿y si le hago clic aquí, qué va a pasar? No va a pasar nada. Lo peor que puede pasar es que tengas que empezar desde el principio otra vez. Hay que perder el miedo de utilizar y de explorar recursos y estrategias novedosas que pueden tener muchísimas satisfacciones, no solo para nosotros, sino también para los mismos alumnos, porque es inhumano pretender que el alumno va a estar conectado tanto tiempo nada más escuchando. Si ya era tedioso una clase magisterial con alguien que no estuviera lo suficientemente capacitado, ahora imagínense lo mismo pero en línea. O sea, es prácticamente diría que es ir en contra del derecho humano a la educación. Entonces, hay muchísimas plataformas que se pueden abordar en este sentido, y hay que explorar, aventurarnos a explorar en la web. En YouTube hay muchísimos recursos, y esta página concreta que les digo yo del CIE, así se de casa IE, tienen su cuenta en Twitter, que es pública, la pueden
la pueden buscar y ver qué recursos hay ahí, ¿no? Y las facultades y las distintas escuelas, pues empezar ya en serio a hacer alianzas con los departamentos de pedagogía y de ingeniería por la cuestión de programación para la elaboración de contenidos digitales en materia jurídica que prácticamente no hay. O sea, es impresionante que puedes buscar cómo aprender la tabla del 1, cómo aprender las letras en inglés, en español, en chino, en coreano, en todo, y no hay prácticamente nada de contenido digital jurídico para los distintos niveles. Y todos sabemos además que es bien diferente aprender un procesal, a aprender una filosofía del derecho, a aprender derecho penal y las técnicas de argumentación o de litigación oral. Hay mucho trabajo que hacer en el campo jurídico, pero hay que perder el miedo, porque yo creo que sí se puede y tan se puede que estamos en este tipo de espacios, ¿no? En donde lo estamos reflexionando. Lo que pasa es que ahora ya no puede quedar en el ideal, o sea, tenemos que hacerlo ya, o sea, es para ayer. Gracias. Muchas gracias a la profesora Maggie por la respuesta muy, muy clara. Efectivamente, estas plataformas deben ser muy intuitivas. Yo en realidad no las conocía, pero normalmente cuando se diseñan, como tú dices, lo que menos puede pasar, o sea, no va a pasar nada si uno se equivoca, lo más que puede pasar es que uno reinicie, pero esto es de ensayo y error, y así es como hemos aprendido incluso a manejar estas plataformas por las que estamos ahora en este evento y otras que ya estamos muy acostumbrados. No es la única Zoom, ya tenemos muchísimas, ya soy un experto en plataformas porque para cada clase en cada universidad utilizan una plataforma diferente, pero todas tienen como casi los mismos componentes, entonces son muy intuitivas. Entonces estas herramientas son creadas de una forma tan muy práctica para que cualquier persona pueda abordarlas. Esta otra pregunta de una intervención de Isidro Favela dice: las herramientas tecnológicas muy aceptadas, pero ¿cómo superar los impedimentos culturales? Profesora Magdalena. Pues es que mira, aquí es una cuestión multifactorial. Yo creo que se tiene que hablar de la solidaridad de las mismas instituciones educativas, tiene que entrar definitivamente el gobierno. Bueno, aquí pues ya han dicho que hay un plazo perentorio para que todas las personas puedan tener acceso a Internet y hay que ser honestos intelectualmente hablando, porque uno puede ver, es real que hay desigualdad económica, pero también es real que prácticamente ya no encuentra uno a nadie sin un dispositivo móvil, ¿no? O inteligente. Y encuentra uno en todos lados con personas con los teléfonos inteligentes y demás. Y como lo mencionaba una de las respuestas que pusieron en el chat, hay paquetes que son ya no tan onerosos para las personas y que se pueden pagar con relativa facilidad, ¿no? Ahora, esto evidentemente sí hay un tema real de falta de acceso que va inclusive a hacer más evidente las diferencias sociales y creo que aquí nosotros lo más que podemos hacer es, como mencionaba por ejemplo el último ponente, tratar de utilizar los recursos de la manera más sencilla, ser flexibles y resilientes con nuestros grupos para no pretender que vamos a trasladar la cátedra magistral pero nada más a través de la plataforma, ¿no? Hay que pensar en muchas actividades asincrónicas para darles oportunidad a los alumnos para que puedan seguir avanzando en este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hay que ser más cuidadosos con las rúbricas para también tener un panorama más objetivo de lo que realmente van aprendiendo y de lo que yo como profesor necesito autoevaluar y cambiar de mi propia práctica docente. Entonces yo creo que, insisto, es multifactorial. No creo que es real, es una brecha real, pero no creo que sea impedimento hoy para que la gente pueda seguir aprendiendo. Hay que, a lo mejor un poco más lento, eso sí, pero si todos ponemos de nuestra parte, y evidentemente el gobierno tiene que hacer lo suyo, los distintos gobiernos de los distintos países, pues bueno, esto puede caminar o llegar a un mejor puerto, ¿no? No sé si el doctor Manuel Gustavo Campo nos pueda de pronto complementar desde su perspectiva sobre el uso de estas herramientas, los retos que nos ha impuesto esta situación a los docentes desde su perspectiva. ¿Usted cómo ve el uso de estas herramientas tecnológicas en nuestro quehacer docente?
Gracias, buenas tardes. Mire, yo el pensamiento, fíjese, porque iba precisamente en función de esta última pregunta que hacen en el chat de la cuestión cultural, porque pues yo estoy aquí en Chiapas, en donde la diversidad cultural es, díganlo, común. Y este tema nos pega en especial porque de por sí ya tenemos un problema, digamos, de acceso a la educación superior. Bajo estas condiciones se dificulta, aunque sí hay una serie de estrategias establecidas. Por ejemplo, en mi universidad, la Autónoma de Chiapas, se celebraron convenios con municipios para que los municipios establecieran, previo a la pandemia, centros en donde pudieran los jóvenes accesar pues, a Internet y pudieran tener educación a distancia, ¿no? Estaban funcionando bien, pero ahora que se da este evento, empezamos a tener una serie de problemas en ese sentido. Y por supuesto, aquí, por ejemplo, que son 12 pueblos originarios reconocidos constitucionalmente, hablamos de 12 lenguas, ¿no?, que se manejan y personas que se estaba dificultando recibir, aunque ya hablan el español, por supuesto, porque son bilingües o multilingües en ocasiones, en nuestros pueblos y comunidades indígenas tienen esa habilidad, que estaban empezando a accesar, le digo, por la vía virtual y algunos de manera presencial bajo esta universidad. Y aquí tenemos otra universidad que es la Intercultural. En Chiapas tenemos una de ellas. Lo complicado que resultaba, y ahora bajo este escenario, empezando por lo que ya han comentado, el tema de esta brecha de desigualdad, que es muy cierta, en la que, pues sí, aquí veo complicado que podrán tener un teléfono para, como se dice vulgarmente, ¿no?, whatsappear, dicen los jóvenes, pero no con fines educativos, para las redes sociales, pero cuando ya empezaron a darse las clases como bajo plataformas, entonces empezamos a tener la problemática de capacidades de los equipos, de falta de internet, cuestiones que creo han sido en general en nuestro país, en nuestra entidad, y que lo que hemos hecho, por ejemplo, o lo que ha hecho la Universidad Autónoma de Chiapas, por ejemplo, se dio la tarea con la iniciativa privada de generar algunos programas para que hicieran donación de tabletas y de equipos inteligentes a los estudiantes. Hace poco se hizo entrega a algunos, pero pues nunca va a ser suficiente, siempre existirá esa carencia, aunque se abra la internet, ¿no?, en los centros de la propia universidad. Es muy complicado, porque también el tema del desplazamiento, el tema del escenario propio en que se convierte pues la casa ya en el aula también, el que no todos tienen pues acceso a internet ni tampoco así que un espacio adecuado para poder recibir las clases, y eso impacta también. En ocasiones enfrentamos a que o no los podemos ver a los alumnos si solo nos escuchan, o a veces ni nos escuchan ni nos ven, y al tiempo que estamos en una plataforma tenemos que estar atendiendo por teléfono, bueno, pues diferentes maneras para tratar de aportar en este tema. Igual cuando esto se dio de manera repentina, se hicieron algunos ajustes sobre la marcha, pero ahora se pudo planear mejor este semestre. Sin embargo, aparecen siempre otros desafíos, por ejemplo, el tema de las evaluaciones que estaban ahorita. ¿Cómo evaluamos? Tenemos que ser flexibles, debemos darle mayor peso a las actividades. Híjole, le vamos a llenar de actividades también a los estudiantes, todos les vamos a poner actividades en las plataformas, ahora que, bueno, y en nuestra licenciatura igual y no estamos tan acostumbrados a tantas actividades encomendarles, ¿no? Por lo tanto, pues eso también se convierte en un desafío, ni tantas actividades ni tan poquitas, y cómo les evaluamos, ¿no? En fin, y algunos cuando haces evaluación, ya cierro con eso, resulta que o no pueden hacer porque el internet se les cae, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer? Al final del día, como yo analicé esto desde el rol docente, porque pues sí nos pega, nos transforma, es decir, nos convierte ya en verdaderos facilitadores, ¿no? En esa versión que quizás nos costaba trabajo, pues ya somos facilitadores. ¿Por qué? Porque estamos ahora sí trabajando al doble o al triple de lo que lo hacíamos normalmente,
porque tenemos que pensar de cómo le presentamos a las y los estudiantes la información, ojalá y la estén asimilando, ¿verdad? Y cómo medimos eso. Voy a decir, lo vamos a medir con un like. Nos dan like y les damos like a ellos, ¿no? Y así nos retroalimentamos. Híjole, para quienes ya de alguna manera habíamos trabajado en plataformas digitales, porque muchas universidades también ya habían explorado esos temas, pues no es lo mismo, porque ya cuando los que estudian en línea, pues tienen su versión y ya estaban acostumbrados, y los que estaban presencial, este traslado les cuesta trabajo. Y bueno, en general así se han presentado las cosas, pero decirle que si tomamos lo positivo, o que si dijéramos somos bastante pues resilientes, digamos que aquí va a ser un cambio bastante afortunado para la educación jurídica, y vamos a evolucionar, nos vamos ya a otra dimensión, pero sí va a requerir de mucha comprensión y de mucho apoyo por parte tanto del sector público como del sector privado, y por supuesto desde las familias, que deben de entender que necesitan sus hijos o sus hijas tener un espacio para recibir sus clases, ¿no? Y habrá que así que tomar decisiones. Hace un momento que comentaban, sí, el tema de que si el papá va a utilizar el equipo porque está trabajando, o la mamá, pero también los hermanos. Hay quienes tienen 3, 4 hermanos y al mismo tiempo están trabajando en la casa, y a veces ni el espacio ni la banda ancha va a dar para tanto trabajo al mismo tiempo. Entonces debemos buscar la manera de atender todos esos temas. Quizás sea cuestión de horario, en fin, pues tendremos que reinventarnos, estimados. Me quedo por ahí con el comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hay otro comentario de otro asistente. Dice: buen día, felicidades a los ponentes. Recogen muy acertadamente la experiencia, esta es de María del Rosario Molina. Recogen muy acertadamente la experiencia de muchos de nosotros para hacer frente a la pandemia. Una buena parte de la planta docente está sobrellevando un estrés adicional, por lo que implica esta virtualidad. Que están haciendo las universidades como apoyo al docente. Es una pregunta abierta. No sé si de pronto la profesora Paulina Elisa, que no la hemos escuchado, de pronto puede intervenir para responder esa pregunta. No sé si alguno de los colegas que está puede responder esta pregunta. Si yo pudiera aportar algo, me gustaría mucho, porque la verdad es que sí me siento muy orgullosa de compartir lo que voy a compartir con ustedes. Fíjense que las jornadas, todos vamos a estar de acuerdo, han sido verdaderamente agotadoras. Yo nunca habíamos trabajado tanto en hacer contenido, en preparar, como bien decía usted, profesor, ¿no? La planeación ha sido completamente diferente. Y lo comento porque justo toca hoy y mañana. En el caso donde yo trabajo, la Universidad Panamericana, han estado muy pendientes de que nosotros los docentes tengamos talleres de mindfulness, que le llaman ahora, ¿no? Del bienestar emocional. Y, por ejemplo, el día de hoy y el día de mañana nos dieron 2 días a toda la comunidad universitaria, profesores, administrativos, alumnos, por supuesto, para desconectarnos. Coincidió con que tenía yo este evento, si no realmente me habría desconectado. O sea, lo que pretenden es que de verdad nadie se conecte, nadie se labore, retomemos y recarguemos fuerzas para el cierre del semestre. Y creo que inclusive hasta con esta flexibilidad y apertura de ustedes dosifiquen de los temarios qué es lo más importante que debe de darse y demás, porque ahorita lo importante es la salud emocional. Mucha gente ha perdido familiares, mucha gente está teniendo trastornos del sueño, por ejemplo, se ha incrementado cuestiones de violencia en las casas, ¿no? O problemas familiares. Y la verdad es que yo creo que aquí también las instituciones educativas van a tener que voltear a vernos a los profesores con esos ojos, ¿no? De necesitamos hacer un break, necesitamos parar y revalorar la labor del docente, que sí, efectivamente ha sido agotador. Y desde el punto de vista legislativo, pues este derecho a la desconexión y a un replanteamiento de las condiciones laborales que se dan en esta modalidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias, profesora Magdalena. Está una pregunta de Irlanda Rubio, dice:
¿Qué pasará con la educación en la pospandemia? ¿Qué creen que se adoptará y qué se eliminará? Al profesor Víctor Manuel Rangel. Es importante la mención que hace de las dificultades extrajurídicas, salud, alimentación, estrés, que devienen de esto y qué tanto se puede hacer para contemplarlas y su incidencia en el desempeño y atención de los estudiantes y profesorado. Ahí está. Bueno, pues primero, pues muchas gracias por la oportunidad al doctor Enrique Cázares Nieto y al instituto. Pues espero haber entendido más o menos bien la pregunta y perdón un poquito por las fallas de internet si es que las llega a ver. Pues, ¿qué va a pasar? Pues de entrada me parece que vamos a terminar transitando de un esquema en donde predomine el trabajo en plataformas, es decir, a distancia, como ya se ha comentado, porque va a ser lo que de entrada pues esté de moda luego de esta situación. Y entonces pues los profesores, por eso es importante escuchar estos foros para ver hacia dónde tenemos que fortalecer nuestra preparación, que de pronto a mí me parece que por una serie de circunstancias, de pronto como que nos olvidamos de aprender a utilizar tecnología, ¿no? Por ejemplo, yo me he topado con muchos profesores, retomando un poquito el tema de las diferencias que de pronto hay. Por ejemplo, la edad me parece que es uno muy importante. No es lo mismo capacitar a un profesor, digamos, más o menos joven, como todos los que estamos ahorita, a un profesor de más edad, que además ya trae más arraigadas las ideas de la cátedra tradicional, ¿no? Entonces, de pronto es muy difícil, porque a mí me ha tocado capacitar profesores de las diversas edades, es muy difícil sacarlos del paradigma o de la idea de, no, pues es que a mí tajantemente la tecnología, pues no me gusta. Pues entonces ahora, una de las cuestiones en donde tenemos que aceptar, tenemos que, la situación nos está obligando, pues es a transitar a esta cuestión de la educación digital, entrarle a las tecnologías de la información. Hace rato la profesora hablaba de perderle el miedo. Efectivamente necesitamos perderle el miedo, tanto profesores como los alumnos, ¿no? Pues eso en cuanto a una parte de la situación. También me parece que las universidades, pues dependiendo, ¿no? También me ha tocado un poquito, la ponencia refiere que me ha tocado la experiencia del ámbito público y del ámbito privado. Y es totalmente, no lo podemos atender la problemática o la transición desde el mismo punto de vista, porque definitivamente no hay los mismos recursos en una universidad privada, sobre todo de las grandes, a una universidad pública en donde recibimos alumnos de todo tipo, con posibilidades económicas de una naturaleza o más medianas y más cortas. Entonces, pues también es una situación con que las universidades, los profesores y los alumnos, pues vamos a tener que transitar, que apreciar. Me parece que del lado de los profesores, pues también nosotros a veces debemos, en este camino de actualizarnos, pues también cuidarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me tocaba en el posgrado de la UVM, son 5 horas de clase los sábados, y pues yo me imagino que el alumno a lo mejor está sufriendo, pero a lo mejor estira sus piecitos, se toma, pero uno está dando la clase, y al principio, mi experiencia, bueno, pues yo me sentía bien padre, ¿no? O sea, sentadito, hablando, pero ya después, cuando subí un par de kilos, yo dije, no, pues a ver, es que algo está pasando. Pues claro, pasaba las 5 horas menos una de descanso que pasaba yo parado dando la clase, que es mi estilo, pues ahora las pasaba yo sentado, ¿no? Entonces, pues también son cuestiones que, como bien decían ahorita, pues la legislación, las universidades, y creo que sin el afán de hacer comentarios como incisivos, pues también nosotros como profesores de derecho, además, pues un poquito también cuidar nuestros derechos laborales en ese sentido, de que incluso me parece que esta transición debe incluir una revaloración
de nuestro trabajo, ¿no? Porque en una cátedra presencial, pues a lo mejor si mi estilo es llegar y exponer, pues expongo y ahí lo hago, ¿no? Que es como lo tradicional. Pero en este caso yo creo que no, se requiere conocimiento, incluso aunque nada más me conecte al Zoom, requiero aprender a usar el Zoom, ¿no? Entonces ya requiere una capacitación un poquito más como especializada. Y me parece a mí, y bueno, ya si me pongo a hacer recursos, presentaciones digitales, que eso sería lo ideal, el uso de plataformas como Moodle u otros ambientes virtuales de aprendizaje, la calificada, ¿no? De las actividades, porque si voy a dejar actividad, es porque la voy a calificar y tiene una ponderación dentro de las actividades. Entonces, todo ese trabajo, yo me imagino, así como a ojo de buen cubero, o digamos de manera intuitiva, si mi clase dura 2 horas, la presencial, pues voy a dedicar por lo menos otras 2 horas adicionales a la parte de la construcción de la clase, porque además requerimos capacitación en diseño instruccional, ¿no? A grandes rasgos, pues el diseño del curso, de cada clase, cada actividad, y pues ahí también necesitamos, todo el sistema necesita, me parece que también ver esa parte de cuánto el profesor realmente está invirtiendo en conocimiento, capacitación y horas, tiempo de la preparación. Entonces me parece que es muy complejo, me parece que este tránsito nos va a llevar a todo, a tener que regular o ver cómo caminamos de buena manera esta modificación, porque pues la pandemia nos va a llevar para allá. Además es larga, no podemos ni siquiera decir que va a acabar en enero del próximo año. Entonces, pues son muchos aspectos que me parece habrá que cuidar, habrá que trabajar, son áreas de oportunidad para mejorar todos estos aspectos y pues ahí habrá que ser cuidadosos con todos esos puntos. Espero haber respondido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Víctor, por su intervención. Aquí hay otra intervención de uno de los asistentes, dice de Jaime Méndez. Trabajo en la carrera de Derecho de la Universidad Veracruzana en Poza Rica, Veracruz, y el 5% de mis alumnos viven en comunidades aisladas, donde no hay internet ni teléfono. Es muy difícil para ellos resolver este problema que corresponde a las autoridades públicas, ni siquiera a la universidad. Entre alumnos y maestros tenemos que solucionar cada caso. Jaime Méndez. No sé si algún comentario del profesor Manuel o el profesor Víctor sobre este comentario. Sí, pues si quiere, a ver, algo muy parecido a lo que intentaba yo plantear hace un momento, pues sí, la diversidad de la entidad y aparte en los sistemas abiertos, pues recibimos de todo el país. Igual nosotros tenemos gente de nuestro estado y tenemos gente de estados vecinos, en donde de por sí ya cuando se da esta época del año que hay huracanes, se les dificulta, pues más en el tiempo también de pandemia, es complicado el tema de la evaluación, ¿cómo le hacemos o qué vamos a hacer? Híjole, cuando es en plataformas, los envíos, y que tienen un tiempo y que fenece, pues ahora sí que tenemos que ser muy flexibles y empezamos a recibir vía WhatsApp, empezamos a recibir en Telegram, empezamos a recibir en ¿qué será? El correo electrónico. La cuestión es que tengamos, como diría un compañero catedrático, prueba de vida de los estudiantes, ¿no? Que están en contacto, ¿no? Que están siguiendo el curso de alguna manera. Eso demuestra que están preocupados, que estén en contacto. Como también enfrentamos el tema de cómo saber si los demás están, cuando se traslada lo presencial al auditorio, están realmente siguiéndonos o cómo evaluamos esa parte. Tenemos que tener mucha confianza en los estudiantes, ¿no? Igual y nos ven desde la comodidad de su cama, ¿no? en sus clases, y no les puedo yo exigir que abran la cámara, porque pues no, o sea, ¿cómo? Hace un momento yo decía, bueno, la diversidad o la misma situación me hace de que el espacio para que yo vea a mi profesor en la clase lo comparta. A lo mejor tengo que estar en el comedor viendo el teléfono
y a la vez estén comiendo ahí. O sea, esa es la realidad. ¿No? ¿Cómo le voy a pedir que abra la cámara? Entonces entro en la problemática de lo público y de lo privado que decía el doctor también, porque pues en una institución privada me van a exigir que yo abra la cámara. Le van a regañar al alumno si no abre la cámara. ¿Cómo la abre? También estoy invadiendo hasta la intimidad de los sujetos. Y en el caso de la universidad pública, pues como que somos un poquito más flexibles, pero ambos casos, tanto lo público como lo privado, tienen que abrir y repensar, como bien lo decía el doctor, ¿verdad? Repensar estos modelos. Esto va a generar algo distinto, es un parteaguas. Estamos hablando de un pospandemia en la educación jurídica, que cuando ya volvamos a lo presencial, igual ya estamos acostumbrados a estas formas y vamos a alternar, ¿no? Por el tiempo que se invierte, sí, híjole, para preparar, a veces 1 hora de clase usa usted 2 de su tiempo para preparar la presentación de 1 hora o más. Si no somos muy hábiles en esto, hasta 3 horas para presentar 1 hora. Entonces ya le invertí 4. Y si lo veo en la parte laboral, si trabajo para una empresa privada que presta servicio, entonces ahí ya como que trabajé 4 horas y me pagan 1, entro en conflicto también ahí de ese lado. Pero no, estamos actuando, dijeran, aquí desde un punto de vista ético, creo yo, todas aquí atendiendo esta emergencia, y por eso nos comprometemos en ese sentido. Esperemos ya se resuelva pronto y pues saquemos lo positivo en cuanto a que ya podamos incorporar estas tecnologías como parte de nuestro quehacer, y pues a esperar el apoyo de todos, como les decía, la familia, el gobierno, todos nos solidaricemos y pues atendamos a las y a los estudiantes. Gracias, eso sería todo. Muchas gracias, profesor Gustavo. Bueno, tenemos la última pregunta, pues voy a formularla en una sola. Isidro Favela dice, un problema fuerte es la evaluación de los alumnos. ¿Cómo transformar una apreciación subjetiva del docente a una evaluación objetiva? Y Andrea Delgado Artesán dice, la pandemia nos perjudicó en muchos ámbitos, tanto sociales, para muchos en cuestión económica, en el ámbito escolar, etcétera. Porque yo siento que todavía no nos adaptamos al 100. Muchos estamos desesperados y ya queremos clases presenciales. Pero es posible tratar de prepararnos. En las manos de los abogados está la libertad de muchas personas. Es más como un comentario. Está entonces la pregunta abierta de Isidro Favela sobre el tema de la evaluación, que creo que por aquí lo hemos tocado algunos de los de la mesa. El tema de la evaluación es un tema muy complejo, porque pasar a evaluar desde estas plataformas es un cambio completo que hemos tenido que hacer los docentes. No sé si alguno de los colegas que están en la mesa quiera intervenir para abordar esta problemática de la evaluación. Profesor Víctor Manuel o la profesora Magdalena, no sé. Profesor Víctor. Yo después también, nada más un poco. No, primero la maestra, por favor. Creo que vamos hacia lo mismo, pero primero la maestra. Es que creo que todos aquí pensamos exacto. Yo los oigo hablar y digo, pues es que es lo que yo pienso, es que es lo que yo sentí, es que es lo que yo pensé ayer. O sea, parece que nos estamos leyendo el pensamiento, ¿no? Me parece que cuando estuvimos habituados a esta educación tradicional sin la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación, la verdad es que muchas veces el docente llegaba a platicar o a transmitir o a tratar, ¿no?, de enseñar lo que consideraba pertinente. Ahora, como te obliga esta circunstancia a tener una planeación muy concreta, que incluye, o sea, que de verdad ya refleja en la mente del docente el resultado de aprendizaje que quieres de la lección que estás poniendo o la actividad que estás utilizando. Entonces, ya las apreciaciones subjetivas me parece que forman parte del pasado. Tenemos que, inclusive junto con la planeación y el contenido didáctico, el material que vayamos a utilizar como recurso, tenemos que elaborar rúbricas. Y esas rúbricas son muy objetivas para poder llevar a cabo la evaluación, y además los alumnos ya por anticipado saben qué es lo que se les va a evaluar, saben qué es lo importante y pareciera, ¿no?, en un momento determinado que no les iba a gustar la actividad o que no van a estar de acuerdo con ese tipo de evaluación, y la realidad es que no. O sea, hasta nosotros como maestros nos protegemos de alguna manera en nuestra práctica docente, porque
es objetiva, o sea, una rúbrica sí nos permite tener objetividad en la evaluación. Y los alumnos tienen muchísimos menos dudas, se ponen menos pesados al momento de reclamar una calificación y demás, ¿no? Es la verdad lo único que yo quería aportar, que es con rúbricas, y creo que el profesor Víctor Manuel va a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero es lo que pienso yo. Gracias, profesora Magdalena. ¿El profesor Víctor? Sí, muchas gracias. Pues sí, pues básicamente adherirme a lo que dice la profesora, pues el asunto es con rúbricas, ¿no? Realmente el tema de las rúbricas no es, yo aprendí que no es tan nuevo, sin embargo el uso de tecnologías como a un ambiente virtual Moodle ya las trae sistematizadas y para el alumno y para uno mismo es una maravilla porque el alumno sabe hacia dónde tiene que caminar, o sea, cuál es el objetivo que tiene que lograr. Y nosotros sabemos qué es lo que hay que calificar, ¿no? Entonces, eso me parece que es ampliamente objetivo. Me parece que esto tiene que ir acompañado además de una planeación, como se refería, y necesitamos aprender diseño instruccional. A mí me parece que una buena parte de este camino para pasarlo bien, tenemos que aprender de manera metodológica cómo diseñar una clase, incluida la parte de la evaluación. Y esa sería, pues ya nada más para agregar a lo que bien dijo la doctora. Muchas gracias, profesor Víctor. Bueno, ya con esto entonces cerramos entonces la mesa. Muchas gracias a la profesora Magdalena por su intervención, a la profesora Paulina Elisa, al doctor Víctor Manuel Rangel, al doctor Manuel Gustavo Campo. Muchas gracias a todos por esta participación. Es muy claro en las exposiciones, las presentaciones. Y pues con eso hacemos cierre de esta mesa, agradeciéndoles a todos los asistentes por esta participación. Muchas gracias. Profesor Germán, muchísimas gracias. Mil gracias a todos los ponentes, al profesor Manuel, al profesor Víctor, a la profesora Magdalena, a la profesora Paulina, que no pudo acompañarnos, pero ha sido una mesa increíble, ha estado padrísima la discusión, ha sido muy enriquecedora. Muchos temas, cosas muy interesantes, las experiencias compartidas y los top temas en común que han mencionado, está increíble, la verdad. Mil gracias. De verdad, espero que el público, me parece que lo ha disfrutado, han estado muy participativos. Y pues con esto le damos cierre a la mesa.